Se recomienda para paciente diabético en cuanto a la alimentación hacer una dieta fraccionada. ¿En qué consiste esta dieta? Se trata de hacer aproximadamente de 5 a 6 comidas en el día, teniendo en cuenta que podemos manejar lo que son los tres tiempos principales de comida, como desayuno, el almuerzo y la comida. Y en los intermedios, la media mañana y la media tarde. Para los pacientes diabéticos que están con insulina, se recomienda hacer una cena más o menos una hora antes de acostarse a dormir, y para todos se recomienda no hacer un ayuno prolongado mayor a 3 horas en el tiempo que está despierto. De igual forma, también se recomienda hacer el consumo de carbohidratos integrales específicamente para este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que se debe hablar de cereales, de tubérculos, pero teniendo en cuenta que es solamente una porción por tiempo de comida principal, es decir, en el desayuno, en el almuerzo y la comida. Por ejemplo, si vas a manejar el arroz, pues una porción moderada de arroz; si es la yuca, pues una porción pequeña de yuca; o si estamos hablando de papas o de espagueti. Por favor, eso es muy importante tenerlo en cuenta para no pasarnos y tener un índice glicémico muy alto. En cuanto al consumo de granos, es también muy limitado porque esto lo podemos tener como un carbohidrato también, a pesar de su aporte de proteína. Se recomienda más o menos de 2 a 3 veces por semana, teniendo en cuenta que lo podemos manejar con algún tipo de carbohidrato adicional, pero en esta ocasión vamos a manejar una porción mucho más pequeña para que dentro del plato saludable o recomendado para los pacientes, estamos hablando de un cuartico de plato para que sea la porción adecuada. De igual forma, es muy importante tener en cuenta que los azúcares simples no están recomendados para los pacientes diabéticos. ¿En qué incluye ese tipo de alimentos? ¿Qué son los azúcares simples? Son todo lo que es la panela, así sea un poquitico. Así estamos hablando de lo que son los dulces, de lo que son, digamos, los caramelitos. Todo este tipo de alimentos están totalmente prohibidos para esta patología, incluyendo lo que son las gaseosas, lo que estamos hablando de los juguitos de caja, los juguitos de botella. Estos son alimentos que no son favorables y no conviene para mantener el control metabólico de nuestro cuerpo. El consumo de grasas también debe ser muy moderado para evitar que este tipo de consumo de alimentos se nos vuelva a convertir en otro tipo de enfermedades secundarias. Por eso debemos tener en cuenta evitar las grasas que son saturadas. ¿Cuáles son? Son las que son las mantequillas, las margarinas, todo lo que estamos hablando de los gorditos que tienen las carnes, el cuerito de pollo, el gordito que también encontramos en el cerdo, y obviamente también en el pescado. Evitar lo que son el consumo de pescados grasos, preferiblemente consumo tipo de róbalo como el salmón, que son pescados mucho más finitos en el contenido de sus grasas. La porción recomendada de lo que es la proteína es aproximadamente de 150 a 200 gramos de proteína en crudo. Puede ser de pollo, pescado o cerdo, dependiendo del gusto como tal del paciente. De igual forma, también se recomienda hacer un consumo de frutas de 3 a 4 porciones en el día. Podemos incluir lo que es de pronto la granadilla, la pitaya, la papaya, el melón, y tener mucha precaución en cuanto al tiempo de maduración de la fruta, porque si estamos hablando de lo que es el mango, de lo que es el banano, nos puede subir la glicemia a cierto punto, que no es un buen control metabólico y no es favorable para el paciente tener este tipo de desequilibrios. Debemos también tener en cuenta que el consumo de fruta preferiblemente, y es muy recomendado para este tipo de pacientes, que se haga en porción. ¿Por qué no se debe hacer en jugo? Porque resulta que la fibra que nos ayuda a mantener la glicemia se pierde cuando se hace en jugo, entonces no es conveniente para el paciente consumirlo en juguito, preferiblemente siempre en porción. De igual forma, también se recomienda para este tipo de pacientes, en caso de que no sea posible consumir todo sin azúcar,
se puede endulzar con lo que es la stevia o edulcorantes aptos para paciente diabético. El consumo de verduras también es supremamente importante hacerlo en todo el día para proporcionar todo lo que son micronutrientes, minerales y vitaminas. Se recomienda hacer una porción de 2 a 3 porciones diarias, incluyendo lo que son ensaladas frescas o en guisos si así lo prefiere el paciente. En cuanto al consumo de lácteos, podemos hacerlo siempre y cuando tener en cuenta lo que son los productos bajos en grasa y bajos en azúcares, preferiblemente sin azúcar. Cuando estamos hablando de contenido de azúcar, me refiero a lo que es el kumis, el yogur y a los bajos en grasa, cuando estamos hablando de quesos o leche. Por favor, tengamos en cuenta el plato saludable. ¿Cómo está compuesto el plato saludable? Que ya habíamos hablado anteriormente. Este está compuesto para dividirlo en 3 partes. La mitad del plato debe ser respecto a lo que es la ensalada o el guiso que se vaya a consumir, dependiendo de la verdura preferida del paciente. Y los otros 2 pedacitos que quedan faltando, que es aproximadamente un cuarto y un cuarto, estaríamos hablando de la porción de proteína y estaríamos hablando de la porción del carbohidrato, que ya la habíamos expuesto anteriormente. Y para finalizar, la recomendación es mantener un peso saludable, hacer actividad física teniendo en cuenta todas las recomendaciones médicas y evitar lo que es el alcohol y el cigarrillo.